Hace 8 días les compartí las recompensas del amor fraternal. Y hoy continuaré el tema, porque es un tema de vida cristiana y es un tema súper importante. Les cité varios versículos que me da tentación de hacer un resumen, pero venceré la tentación. Pero recordarán, hablamos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus epístolas hablan mucho sobre este tema, y en el libro, en la carta a los romanos, les dice que nos prefiramos unos a otros y nos amemos con amor fraternal, con un amor de hermanos en Cristo, con un amor que nunca debiera ser fingido, sino sincero. Y esa es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de amarnos. Una iglesia que no crece en amor fraternal es una iglesia enferma. Los grupos conexión están diseñados intencionalmente. Nos importa, escuchen bien, no nos importa tanto que en los grupos conexión, sí nos importa, pero dije que no tanto. No nos importa tanto que escuches otra predicación. Si escuchas muchas, no es necesaria otra. Reforzamos la palabra de Dios en nuestro corazón, pero más nos importa que se entienda el sentido de amor fraternal. Esto no estaba en el libreto y me lo está dando el Espíritu Santo ahorita, pero yo recuerdo, algunos recordarán, cuando hacían la cena del Señor. El apóstol Pablo, cuando se dirige a los corintios, la iglesia de Corinto era toda una historia. Tenían unas características extrañas, unas virtudes impresionantes, dignas de imitar, pero tenían otras características de carnalidad. La iglesia de Corinto eran un híbrido. Eran rarísimos, pero el apóstol Pablo les amaba tanto, y la expresión de amor del apóstol Pablo sobre la iglesia de Corinto los exhortaba mucho, los tenía que regañar mucho, los tenía que ajustar mucho. La tarea de un apóstol es la tarea de un pastor, y entre ellos practicaban la cena del Señor. Estaban llenos de manifestaciones de dones del Espíritu Santo, profetizaban, hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, les enseñó. Había una manifestación tan genuina del mover de Dios que el apóstol Pablo tiene que dar instrucciones para ordenar cómo funcionar bien en las reuniones, en el culto, con todos los dones. O sea, era una iglesia que buscaba a Dios, pero había una mezcolanza ahí rara. Y entre ellas, aparte que había inmoralidad dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo tiene que poner orden, porque hablaban muchas lenguas y muchos, pero también esos que hablaban lenguas permitían que los que andaban en fornicación vinieran a la iglesia, y era de las iglesias que decían, pues que Dios trate con él, que Dios lo toque, eso no me toca a mí. El apóstol Pablo dice, no, tú que hablas en lenguas estás ungido y tienes autoridad, y con el tal ni aún comáis, y ponía orden. ¿Me estoy explicando? Ahora, no, parece que no, aquí le estoy preguntando en el foro y estoy emocionado. Pero cuando llegaba la cena del Señor, híjole, había hermanos que hacían sus grupitos, y había hermanos que se practicaba cierto clasismo dentro de la iglesia. Los que se vestían más nice, los que tenían un sentido empresarial, los que tenían un poquito más de solvencia económica, y los que eran de a tiro bien pobres. Y llegó un momento en que la iglesia de Corinto comenzó a manifestar cierto clasismo. Y se comenzó a partir y a afectar y a infectar la realidad del amor fraternal. ¿Qué sucedió? Cuando hacían la cena del Señor, el apóstol Pablo, lo estoy parafraseando, les dice: cuando se reúnen para la cena del Señor, escuchen bien lo que les dice: espérense unos a otros. Ahí está en 1 Corintios 11, si no me equivoco, 10 o 11. Eso no lo tenía en el libreto. Le dice: espérense, no se adelanten a comer. En aquel tiempo
como cual debiera ser entre nosotros, la verdad. La cena del Señor no era nada más que compartían el pan y el vino, haciendo memoria de la muerte y de la obra de Cristo y de su resurrección. No, convivían antes, lo que se dice aquí en México, hacían un festín, una pachanga, y traían muchos comida y compartían la comida y se daban regalos y hacían literalmente una fiesta que culminaba no con baile como esos que hacen sus bodas, que dicen que son cristianos, y terminan haciendo una pachanga sensual que no tiene que ver nada con haber honrado la presencia del Señor en su enlace matrimonial. Sin vergüenzas. Estoy hablando como si estuvieran todos aquí. Y más o menos es lo que hacían. Y Pablo les dice: no pueden hacer eso. Espérense a las mesas, no se adelanten a comer, porque solamente venían unos, se escondían y manito, nos adelantamos. Pues yo llevo, no, yo llevo salmón y yo llevo, y pues no comían carnitas porque eran judíos, ¿no? Pero y llevaban las mejores comidas y se adelantaban y se compartían entre ellos para evitar compartir con los más pobres. Así como está escuchando. Eran unos hijos del maíz los corintios, ungidos pero bien carnales y súper infantiles en cuanto a las relaciones con los demás. Por eso Pablo dice: espérense, no se adelanten a las mesas, invítense unos a otros. Por eso una de las cosas que el Espíritu, de los baluartes que Dios nos habló comenzando la pandemia, recordará Roy, Pastor Rogelio está aquí, recordarán que fue: consumimos menos para poder compartir más. Porque es parte de la manifestación del amor fraternal en una iglesia, compartir, dar, asegurarnos que otros tienen comida. Es lo que hemos estado haciendo en Conquistando Fronteras. No somos una iglesia que echamos mucho en redes sociales el trabajo que hacemos, pero hacemos mucho trabajo social y compartimos también en los grupos Conexión. Yo escucho que se comparten comida, yo escucho que se comparten guisados, escucho que pueden pagarse alguna medicina que necesitaban y alguno no podía. Me encanta ver eso. Por cierto, ningún líder de grupo Conexión puede recoger una ofrenda especial para nada. No, entre ustedes sí, pero que una ofrenda especial que para él o para un asunto que no hemos citado los pastores desde el púlpito, no. Gracias. Paréntesis. Entonces, tenemos que entender que algo se estaba partiendo en el corazón de la iglesia de los corintios. No habían entendido el peso del amor fraternal. Necesitaban ser calibrados, como creo cualquier iglesia seria. Tenemos que ser calibrados, y tiene que subir y tiene que mantenerse en un estado relevante permanentemente el amor fraternal, el amor entre hermanos. Por eso yo amo Conquistando Fronteras por muchas cosas, pero si algo nos caracteriza es que somos una iglesia que le hemos dado un golpetazo y hemos sometido con el amor del Señor, con la gracia del Señor, el racismo y el clasismo aquí. No lo podemos permitir. No, eso es pecado delante del Señor. Y los corintios estaban en esa línea y en esa dirección. Hace 8 días hablamos de manifestaciones de amor fraternal. Recordarán Judá. Uno de los hijos de Jacob, y Judá fue uno que dijo en Génesis capítulo 37: no maten a José, no maten a mi hermanito José, por favor. Es el José, el de la túnica de colores. No lo maten, por favor, no lo maten. Vamos, no es justo, es mi hermanito, solo hay que venderlo. Bueno, un aplauso porque no lo mataron, pero ningún aplauso más, lo vendieron. Y pasó una vida terrible José, providencialmente, ese es otro tema.
Dios lo permitió. Pero luego recordarán que hablamos que en Génesis 44, cuando vienen enviados de Jacob a Egipto, donde estaba la abundancia, para entonces ya nació Benjamín, otro muchachito más joven aún que José. Jacob está doliéndose en su corazón, pensando que su hijo José murió, y todos pensaban que así había sido, al último aún sus propios hermanos. Y en Génesis 44:32 recordarán que cuando cambia completamente el espíritu, como hermano mayor, entiende y madura Judá, porque le dice Judá intercediendo delante de José, porque se iba a dejar a Benjamín. Lo recordarán, lo iba a retener. Dice: mi Señor, yo le garanticé a mi padre, está hablando Judá, que me haría cargo del muchacho. Digan conmigo: me haría cargo del muchacho. Dígalo en tu casa más fuerte: me haría cargo del muchacho. Otra vez: me haría cargo del muchacho. Digan conmigo: me haría guarda de mi hermano. Dice más: le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Y discutimos y hablamos hace 8 días. Este Judá no tiene nada que ver con el Judá de años antes, que sí permitió que vendieran a su hermano. Ahora está poniendo su vida como hermano mayor por su hermanito Benjamín. Él dice: yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Versículo 33: por favor, mi señor Judá le dice a José: permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos, pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Pero quiero hacer relevante el versículo 32, donde dice: yo le dije y yo le garanticé a mi padre que me haría cargo. Grítenlo fuerte: me haría cargo del muchacho. Más fuerte ahí en tu casa y aquí. Ahora terminamos diciendo que Judá es la referencia de la posibilidad de regresar a ser un buen hermano mayor con gran amor y responsabilidad. Él se arrepintió de haber sido descuidado en ello. Y recordaremos que los hermanos mayores velan por los intereses de su padre y aseguran que sus hermanos menores entren en su propósito, aún así implique ofrecer su vida a cambio. Los hermanos mayores no sustituyen a los padres, son mentores, son hermanos mayores, pero sí trasladan el sentir de los padres a sus corazones a los más pequeños. Quiero que me acompañen. Y hace 8 días Norma, mi esposa, cuando subió acá, refirió este pasaje, Génesis 4, versículos 6 al 9. Dice así: está hablando Dios con Caín, el hermano mayor, el hijo mayor, el primogénito de Adán y de Eva. Y le está diciendo: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Note bien: enojado, decaído. Serás aceptado si haces lo correcto, le dice Dios. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está tocando a la puerta, al acecho, y escuchen bien, ansioso por controlarte. Dios se lo está diciendo. Está así Dios mostrando una revelación de cómo acecha el pecado, y la meta del pecado es controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, para que nuestras decisiones no sean conforme al Señor. Aquí Dios lo está revelando. Dice: pero tú debes dominarlo y ser su amo. También Dios está manifestando aquí la gracia.
Es uno de los primeros pasajes donde ya se manifiesta la gracia. Dios dice que sí hay poder para que el pecado no nos controle. Hacemos una colaboración y si nos dejamos sumergir en la gracia de Dios, habrá resultados increíbles que honren a Dios y que vamos a permanecer con una paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. Cierto día Caín dijo a su hermano, mira lo que le dijo a su hermano, el hermano mayor al menor. Le dice, salgamos al campo. Ya desde ahí tenía los planes bien trazados que le habría de asesinar. Entonces comenzó con una mentira. Salgamos al campo. Pero no le está diciendo salgamos al campo en un plan de edificación. Le está diciendo salgamos al campo pensando en una traición y en matarlo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El mayor no sirvió a su hermano menor, lo atacó y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Escuchen bien, esa es la pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y la respuesta estúpida, tonta, mentirosa delante de Dios que hizo aquí Caín. Dice, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Le agregó rebeldía todavía en ese diálogo. Aquello que procede de la envidia, del odio, de la malicia y de toda falla de amor, todo aquello, si se les presta calor y cobijo dentro del alma, pronto surge el peligro de que el ser humano se vea envuelto en el horrible crimen del asesinato. Muchos eran los agravantes del pecado de Caín. Uno de ellos fue a su propio hermano, a su hermano menor a quien mató, a su hermano menor a quien debió de haber protegido. Fue a quien mató a un buen hermano que nunca le había hecho nada. El juicio y la condenación del primer homicida lo vamos viendo aquí. Jehová dijo a Caín, ya lo leímos, ¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta para sacarle una confesión de un crimen, porque sí lo había matado. Le está haciendo una pregunta para sacar la confesión del crimen. Pues todos, escuchen muy bien, y aquí me detengo, y amado amigo, amiga, que por primera vez está sintonizándonos y escuchando la palabra de Dios, escucha lo que voy a decir en esta hora. Todos los que quieran ser justificados ante Dios deben acusarse a sí mismos. Nadie puede salvarse si primero no se acusa. Por eso hay mucha gente que no se entrega a Cristo porque consideran que no han sido lo suficientemente pecadores. Por eso dice la Biblia, Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. ¿Se acuerdan de esos hombres que estaban ahí? Uno que decía, Señor, te doy gracias porque doy todos los diezmos, todas las ofrendas, hago todos los rituales piadosos, practico la ley, bla, bla, bla. Él se estaba dando delante de Dios golpes de pecho de justificación y de santidad. Pero otro decía, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo, les digo que de los dos, el segundo es el que regresó, el que quedó justificado delante de Dios. Por eso, la pregunta para sacarle una confesión a Caín del crimen, se la está haciendo, ¿dónde está tu Abel, tu hermano? Pues todos los que quieran ser justificados ante Dios deben acusarse a sí mismos. Yo fui salvo por la gracia de Dios, pero esa gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, primero me hizo reconocer cuán pecador yo era. Y entonces fue que pedí un Salvador, encontré un Salvador, encontré a Cristo como tú lo puedes encontrar en esta hora. Y los que están verdaderamente arrepentidos lo van a admitir. Siempre quien está arrepentido va a admitir que ha pecado.
Ahora, no olvides lo que te acabo de decir, guárdalo, porque quiero que al último hagamos una oración. Si tú reconoces que has pecado, si tú reconoces que no has hecho lo bueno delante del Señor, estás camino a la salvación. Pero encontrarla es decir: Señor, perdóname, he pecado delante de ti. En ti hay perdón para que seas reverenciado, dice la palabra. La declaración de Caín alega que no es culpable, dice no ser culpable, y añade a su crimen la rebelión. Se esfuerza en cubrir un asesinato deliberado con una mentira deliberada. Así es la soberbia. Dice: no sé, ¿dónde está tu hermano? No sé. Así en Caín el diablo se manifiesta homicida y mentiroso desde el principio. Cuando vamos a Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Jesús se lo está diciendo a los que están delante de ellos, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y Jesús está haciendo una referencia a Caín también aquí. No solamente a Adán y a Eva y la serpiente, está hablando de cómo Caín aquí ya había caído en esa mentira. No sé, pero escuchen bien. Son extrañamente ciegos los que piensan que es posible ocultar sus pecados a un Dios que todo lo ve. No hay cosa más torpe en la vida que creer que Dios está ausente de todo pensamiento y de toda acción que hacemos. Y son también extrañamente duros los que piensan que es deseable ocultarlos a un Dios que perdona a aquellos que confiesan. Hay dos tonterías, hay dos cosas: decir Dios no me ve, no creo en Dios, sigo viviendo mi vida. Es muy tonto eso. Pero es también igual de torpe y equivocado el vivir en una condenación creyendo que Jesús no puede perdonar. Si yo confieso, si tú confiesas tus pecados, hay perdón para ti, hay gracia. ¿Me ayudas, por favor? Imprudentemente Caín acusa a Dios, su juez. Caín acusa a Dios de necedad e injusticia. Al hacerle la siguiente pregunta, Dios le hizo una pregunta, le dice: no sé dónde está Abel. Pero a la vez Caín, soberbio, le hace una pregunta a Dios también, y Caín acusa a Dios. Caín le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Debería haberse humillado Caín y haber dicho: ¿acaso no soy yo el asesino de mi hermano? En vez de haber preguntado a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por eso amo la restauración en el corazón de Judá, cuando dice: tengo que cuidar al muchacho. Yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Aquí él entendió: soy encargado de mi hermanito menor, de Benjamín. Sí, soy responsable. Pero vamos viendo que acá, cuando estamos nosotros rebeldes, cuando el pecado ha tocado a la puerta, cuando ha controlado nuestro corazón, una de las evidencias de un corazón que ha perdido avivamiento, de un corazón que ha perdido la llenura del Espíritu Santo, una evidencia es que el amor fraternal se comienza a erosionar, a degradar, y comienza a ser un fingimiento. Peor, hay algo. Hay gente que piensa que no es importante guardar relaciones con los hermanos en la iglesia. ¿Han escuchado a gente que dice: no, pues yo voy a la iglesia y yo voy a lo que se debe de ir? Yo voy a ver a mi Padre Celestial. Yo no pongo la mirada en los hombres, porque el hombre falla, pero yo camino detrás del que no falla. Eso se oye muy bien y es verdad. Pero la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
A ver cuando acabe la pandemia y a ver cuando regresemos presencialmente, a ver si entiendes este mensaje en tu espíritu y entiendes la importancia del amor fraternal congregándonos, y a ver si también podemos en este tiempo. Yo le he pedido al Espíritu Santo que traiga un avivamiento a Conquistando Fronteras y podamos entender que el amor fraternal no está en pandemia. La muestra del amor fraternal no. Por eso nos ayudamos. Por eso nos bendecimos, por eso intercedemos unos por otros. ¿Cómo te atreves, Caín, a decirle a Dios: soy yo guarda de mi hermano? ¿Cómo se atrevió este tipo? Ese mismo espíritu es en el que operaron los hermanos mayores de José, entre ellos Judá en su momento, pero que ya vimos que se arrepintió. Los que se desinteresan de los asuntos de sus hermanos y no cuidan de ellos cuando tienen oportunidad, para impedir que sufran daño en sus vidas, para impedir que sufran daño en sus bienes o en su buen nombre. Y específicamente cuando hermanos mayores no cuidamos las almas de los más débiles, están hablando realmente, esta gente que no cuida a sus hermanos menores está hablando el lenguaje de Caín con sus acciones, y es lo que brota del corazón. Por eso Grupos Conexión es bien importante, y es bien importante estar conectados ahí. Es importante abrir el corazón. Es importante que los hermanos mayores, como exhorté hace 8 días de Grupo Conexión, entiendan del peso y el llamado. Y les recuerdo: quien no es un buen hermano mayor, nunca Dios le confiará paternidad. Ahora, si soy más amplio, estoy encontrando en la palabra, no hay para dónde darle. Yo soy el quinto de 6 hermanos. Tengo 4 hermanos mayores. Les amo tanto a mis hermanos mayores, obviamente a mi hermana menor, a Liz también. Yo tenía 11 años cuando mi padre murió. Arturo tenía 13. Jaime, mi hermano, tenía 15. Heriberto, mi hermano, tenía 17. Y mi hermano mayor estaba por cumplir 19 años, Chava. Hicieron un trabajo de hermanos mayores. Se los quiero presentar. Salvador el mayor. Él es un hombre. Ahí está. Él vive en Praga, en la República Checa. Ahí está con su nene. Él es mi hermano mayor. Él se fue a servir al Señor de misionero a Praga. Vive allá desde hace 14 años. Él, cuando tenía 19 años, se hizo cargo de sus hermanos más chiquitos, sobre todo de 15, de mi hermano Jaime, y de ahí para abajo. Él trabajó para traernos sustento, ayudaba a mi mamá. Paralelamente estudió. ¿Qué me enseñó mi hermano mayor? A no rendirme. Me enseñó la responsabilidad del amor fraternal. Él no me predicó el amor fraternal, me abrazó fraternalmente. ¿Sabes que él procuró, antes de casarse, porque terminó casándose ya bien ruco, sacrificó casarse en parte por cuidarnos a nosotros? Eso yo lo tengo claro. Hay otros factores que aplazaron que él se casara, pero mucho de ello tuvo que ver con que él se hizo responsable de sus hermanos menores como un padre. Yo le debo mucho. Yo tengo una gratitud increíble para él. Lo amo. ¿Sabes que él, cuando tenía 24 años, compró una casa para mi mamá y mis hermanos? Él trabajaba. Esto lo hicieron 2 de mis hermanos.
Ahorita les voy a presentar otro de ellos. Él trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana en General Motors en México, en Toluca, como electricista. Pero él dijo, yo necesito ir adelante. Y él consiguió una beca de miles. Aplicaron mis dos hermanos y los dos fueron becados al 100% por General Motors, y ambos lograron una ingeniería becados. Al principio trabajaban de 11 de la noche a 7 de la mañana, se iban a casa, tomaban sus cosas o se pasaban de ahí a la universidad. Y ambos graduaron de ingenieros en electrónica industrial. Me enseñaron a trabajar. Me enseñaron que no todas las noches son para dormir. Me enseñaron la perseverancia. Después mi hermano mayor recibió el llamado de Dios ya siendo ingeniero y se fue a hacer 3 años en Christ for the Nations en Dallas a pastoral y misiones, y de ahí es que se lanzó hasta el día de hoy. Vive en Praga. Él me enseñó a amar al Señor. Él me enseñó a dar cobertura sobre los débiles. Mi siguiente hermano, Beto. El segundo, Heriberto. Él y yo somos los más guapos. Ese tipo, cuando tenía 17 años, casi a los 18 terminó su bachillerato. Él quería seguir estudiando, pero no había manera. Y él se vino a trabajar. Él es el primero que dijo, me voy a trabajar de electricista industrial a la Nissan en México. Se vino para acá, cerca aquí en Toluca. Y él es el que siempre jalaba, vámonos, vámonos. Cuando murió mi padre, él fue cuando tenía 17 años, escúchenme bien, 17 años, que le dijo, mamá, aquí no hay futuro, nos vamos con los más chiquitos. Vivíamos en Zacapu y si nos vamos a Morelia. Él fue cuando a mi mamá, cuando le decían que salía a trabajar temprano, doña Eva, ramera, prostituta, le gritaban a mi madre. Obviamente nunca lo fue, ni lo era. Y mi hermano, cuando escuchó eso, a los 17 años, un día agarró un camión de esos de 3:30, ahorró. Él estudiaba en Morelia, en el tecnológico, y viajaba cada 8 días para Zacapu. Y él trabajaba en una imprenta. Salía el bachillerato y siempre me acuerdo, llegaba y siempre le olían sus manos a tiner y sus manos negras de tinta, porque él trabajaba para pagarse su estancia y para traer dinero para sus hermanos menores. Llegó con un camión en complicidad con mi hermano mayor y agarraron todos los muebles y rentaron una casa de láminas de cartón, de ese cartón negro, con vigas, y nos trajeron a vivir a Morelia. Y me acuerdo cuando llegamos a vivir a Morelia, me dicen, aquí Dios nos va a fructificar, aquí vamos a prosperar, aquí hay un nuevo comienzo. Hermanos mayores, tenía 17 años cuando tenía la visión de encargarse de sus hermanitos. Por eso yo no puedo entender los chicos que no son productivos, que son holgazanes. No lo puedo entender. Están atados, son infantiles. Él fue con una cobertura y él es el que un día también dice, aquí no hay futuro. Y él se fue de mojado a Estados Unidos. Tiene como 30 años viviendo allá. Ya encontró a su esposa, una familia, y él es ciudadano americano allá. Él alcanzó una amnistía. Dios lo ha prosperado, sirve en una iglesia, es el brazo derecho de su pastor, es el hombre que barre, es el hombre que arregla la electricidad, es el hombre que diezma, es el hombre que ofrenda, es el hombre que impulsa a los demás hombres en su pequeña iglesia. Ese es mi hermano mayor. El que sigue, él es diácono en su iglesia, Beto Jaime, que estuvo en la reunión de matrimonios hace poco.
Él pastorea, parte del equipo pastoral de Más Vida en la ciudad de Morelia. Un hombre de integridad, todos mis hermanos. Jaime, un hombre amoroso. Él me enseñó a no ser noviero. Él se enamoró de su esposa de Edith a los 14 años. Y se enamoró de ella y nunca se enamoró de ninguna más. Y hasta hoy día tienen 28 años de matrimonio. Tienen 4 preciosos hijos. Sirve al Señor. Él consiguió una beca y terminó su ingeniería en electrónica industrial, también trabajando de 7 de la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y por las mañanas se iba. Un hombre de trabajo. Me enseñó, como mis hermanos, la integridad. Él me dijo: ama a una chica y cásate con ella. Llega virgen al matrimonio. Me enseñó a respetar a las mujeres, entre otras cosas. Es un tipazo. Es un tipazo. Mi otro hermano mayor, Arturo, el Tuquis, que sirve aquí. Ese tipo debiera ser el pastor de esta iglesia, no yo. Tiene un corazón tan grande, íntegro como él. Ha pasado unos quebrantos en su vida. Ha pasado unos quebrantos en su vida que ha llorado lo que pocos lloran. Pero ha sabido refugiarse en el Señor, cual debe ser, como pocos han aprendido a hacerlo. Amigo de todos, amado de todos. Yo no conozco a una persona que hable mal de mi hermano, o no conozco un enemigo de mi hermano. Es imperfecto. Es hombre. Se apellida Escobedo. Es súper imperfecto, pero tiene una integridad en su corazón. Es un hombre trabajador, determinado, lleno del Espíritu Santo. Les he honrado en esta hora. Quiero que valores a tus hermanos mayores. Yo he tenido la bendición de que tengo 4 hermanos mayores extraordinarios, imperfectos, imperfectos. Conté sus virtudes, otro día contaré sus desvirtudes. Pero sus desvirtudes no van a eclipsar la virtud y la realidad del peso de los hermanos mayores. Tú tienes hermanos mayores que te han fallado, perdónalos. Algunos debieron, a lo mejor tuviste un hermano mayor como el hijo mayor de Job que te llevó al diantre. Perdónalo. Quiero terminar, ya me he alargado. Segundo de Crónicas 21, pero tengo que leer este pasaje. Ay, estoy llorando de alegría. Permiso. Segundo de Crónicas 21. Cuando Josafat murió, ¿se acuerdan del gran rey Josafat? Uno de mis reyes favoritos en la Biblia. Lo enterraron en la tumba de sus antepasados que está en la ciudad de David. Joram, su hijo, reinó en su lugar. Joram, el mayor. Josafat, rey de Judá, tuvo 7 hijos. Joram, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Escuchen, Joram era el mayor de todos, por eso le correspondía ser el rey. Al resto de sus hermanos, su padre les dio como regalo mucho oro y plata y objetos de gran valor. Además, los nombró gobernadores de varias ciudades fortificadas en Judá.
Esa es la herencia que les dejó Josafat a sus hijos, pero el mayor Joram el reinado. Versículo 4. Sin embargo, el primogénito, el hermano mayor, Joram, cuando Joram tuvo control total del reino, se aseguró de que nadie se lo quitara y mandó matar a todos sus hermanos y también a algunos de los líderes más importantes del país. Vaya versículo. Otro hermano mayor tonto. Llámale a tus hermanos menores, reconcíliate con ellos. Llámale a tus hermanos menores y dile: men, chico, chica, no lo hice bien, perdóname, me necesitabas cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, me necesitabas cuando te casaste y en tu matrimonio no lo estás pasando bien, me necesitabas en oración y en un abrazo. Me necesitaste cuando yo prosperé financieramente y hice poco o nada por ti. Compartan con sus hermanos los bienes. Con tu esposa, hablen de sus hermanos. Habla con tus cuñados, con tus cuñadas. Compartan de lo que Dios les da. No puedo creer cuando leo de Joram. No lo puedo creer. Mató a sus hermanos, deshonró a su padre. Si sabes que en el pasado has quedado en deuda de amor y cuidado con tus hermanos mayores, devuélveles con creces lo pendiente. En tu corazón ya tienes la reserva suficiente de restitución para hacerlo, y esa es mi oración. Reconcíliate con tus hermanos. Si estás peleado con ellos, reconcíliate. Si estás en un pleito por una herencia, sé sabio, sé sabia, reconcíliate. Si sencillamente has sido indiferente, reconcíliate. Y aquí en la casa de Dios, ¿cuántos hermanos mayores se necesitan que enseñen la piedad? No juegues al paternalismo. Sé un mentor y un hermano mayor. No juegues al paternalismo. Sé un mentor y un hermano sólido mayor. Enséñales. Enséñales. Pero creo que el Espíritu Santo quiere reconciliar los corazones de hermanos. Casi aquí está Norma de testigo. ¿Quieres venir, Norma, una vez? Casi Norma es testigo que es rarísimo que yo olvide el cumpleaños de uno de mis hermanos. No les mando un regalo, sí se lo merecen, pero no se los mando. Soy malísimo yo para recordarme de los cumpleaños. Que creo que hoy cumple el pastor David Sánchez allá en España años. David, si estás viendo, te amo. Felicidades. Pero casi tú sabes la relación que yo llevo con mis hermanos. Mi hermano Arturo, que vive aquí en la misma ciudad, cómo lo amo. Ese tipo es. Cuando tienes hermanos mayores que todos son mejores que tú, te hacen crecer, te hacen amar a Cristo. Yo aprendí a amar a Cristo en mucha medida por mis hermanos. Yo me acuerdo cuando ellos querían ir a los campamentos, Norma, y ellos ya estaban en edad de echar ojo a las chavas, y mi mamá decía: si no llevan a Alejandro, no van. Y ahí es donde no me amaban mucho porque les estorbaba. Pero recuerdo que a pesar de eso me llevaban a los campamentos. Y yo tenía encuentros con el Espíritu Santo, y ellos a lo mejor con Dios, pero con chicas te aseguro que qué buenos hermanos mayores yo he tenido. Vamos a orar por reconciliación. ¿Quieres orar, Norma? Sí, también recordando, Alex, participé también de esta gracia que el Señor te dio, Alex, con tus hermanos.
para mí fueron también mis hermanos. Y una gran inspiración. Y bueno, me voy a poner a llorar, ¿verdad? Pero es bueno que contemos, es bueno que agradezcamos y es bueno que también se enteren, porque somos gente que necesitamos del calor, necesitamos del abrazo, necesitamos de escuchar la voz de parte, la voz de Dios de parte de cada uno de nosotros. Y yo como hermana mayor, porque yo en mi hogar, pues la hermana mayor, oro y le pido al Espíritu Santo que me ayude a ser inspiración, para que pueda ser útil y de bendición para mis hermanos, para mis cuñadas y para todos mis sobrinos, ¿verdad? Es un trabajo increíble lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y no nos cansemos de hacer el bien. Es algo de parte de Dios. Familia Conquistando Fronteras, tenemos grande bendición en estar en una familia, en una casa segura, en una casa bendecida, llena del resguardo de parte de Dios. Es la casa más segura. Tu casa, mi casa, la casa del Señor está en medio de nosotros. Y oremos, clamemos con todo nuestro corazón. Agarra, toma a tu esposa, a tus hijos. Y si tú estás pensando en tu hermana, en tu hermano, gente tan hermosa, tan preciosa que Dios te ha regalado, empieza a orar. No es demasiado tarde para que podamos nosotros tomar esta bendición de ser un ejemplo, de ser bondadosos, de ser la mano y la parte del corazón de Dios que quiere obrar a través de nosotros. Vamos, oremos, familia. Espíritu Santo, úsanos, úngenos, ayúdanos. Te necesitamos de tu mano, necesitamos despertar, necesitamos ser esos hombres y mujeres que te agrademos en todo tiempo y en todo momento, para que podamos ser, Señor, una de gran ejemplo a todos aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que necesitan ese hogar, aquellos que necesitan esa palabra de fe, aquellos que necesitan esos mentores, aquellos que necesitan esa caricia, Señor. Solamente la iglesia, las familias de la iglesia podemos acobijar, ser de bendición. Ayúdanos, Señor. Úngenos, Espíritu Santo, para que podamos disfrutar de todo este abrazo, de todo este bien, Señor, de todo tu bien y de todo tu favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, te lo dije hace rato, Él conoce nuestras virtudes, pero conoce nuestro corazón corrupto delante de Él, pero en Él hay perdón. Él perdona pecados. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Entrégale tu vida, no lo aplaces. Hoy es un buen día. Di conmigo esta oración, yo te ayudo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Y en esta hora rindo mi corazón a ti. Perdona mi maldad y límpiame de mis pecados. Te recibo como el Salvador y Señor de mi vida. Amén y amén. Hay un número aquí, mantente en contacto con nosotros. Queremos servirte. Queremos decirte que sigue después de todo esto. E iglesia, nos mantenemos vivos, todos y todas, en amor fraternal. Llámale a tus hermanos mayores en la fe también. Llámales, dale las gracias a aquellos que se han ocupado de ti.